Hola, bienvenidos a un nuevo proyecto. Pues esta ocasión vamos a imitar un suéter a 2 agujas, pero todo va a ser tejido a crochet. Voy a estar usando este estambre que es matizado. Usé 6 madejas de 100 gramos. Para este proyecto vamos a tejer con un gancho de 5 milímetros y voy a estar tejiendo 36 cadenetas. Una disculpa por la voz, pero ando un poco mal de la garganta. Y recuerden, estas partes son las delanteras, tenemos que tejer dos. Entonces vamos a tejer dos rectángulos con la base en 36 y 36, o sea, lado derecho y lado izquierdo. Ya que hayan tejido esos 36 puntos, se van a saltar el que sigue y van a tejer en el tercero un punto deslizado como lo están viendo. Ustedes pueden realizar la puntada que quieran, pero yo estoy haciendo esta puntada porque lo que intento imitar es que el suéter se vea tejido como si estuviéramos tejiendo todo en revés a 2 agujas. Pero ustedes pueden usar la puntada que quieran, solo si quieren que quede como esa duda o que parezca que fue tejido a 2 agujas, les recomiendo que sigan esta puntada. Aquí ya llegué al final de la fila. Voy a tejer mi último punto en punto deslizado o mi última cadeneta en punto deslizado. Voy a hacer una cadena al aire y voy a tejer del otro lado. Voy a comenzar la siguiente fila y fíjense bien dónde voy a tomar la hebra para insertar el siguiente punto. Obviamente me salto el que sigue, que es el que está pegadito a la aguja, ese no lo voy a tejer y voy a comenzar con el siguiente. Y estoy tomando esta hebra que estoy señalando, así se ve por adelante y de lado se ve de esta manera. Tengan mucho cuidado que sea la misma hebra porque si ustedes cambian la posición o insertan en otra hebra, pues obviamente el punto no se les va a ver igual. Aquí lo voy a hacer un poquito más de cerca o quiero que lo vean como más con detenimiento cómo es que se ve para que no vayan a insertar su gancho en la hebra equivocada. Así se ve de frente y cuando lo pongo hacia un lado se ve de esta manera. Entonces esta hebra que es la que sobresale como por la parte de arriba es donde voy a insertar mi gancho. Ahí meto mi gancho y voy a tejer todo en punto deslizado. Todo va a ser en punto deslizado. Así es como se ve. Si se fijan, paso mi gancho por abajo de la hebra y solo tomo una y realizo el punto deslizado. Aquí ya llegué al final de la vuelta. Este es mi último punto. Voy a tejer uno deslizado. Recuerden que hago mi cadena al aire, esa no se les olvide. Y voy a tejer toda la fila nuevamente en punto deslizado. Recuerden, me salto este y voy a tejer en el tercero o en el que sigue, como quieran decirle, en esta parte de la hebra. Aquí ya tengo mi rectángulo tejido, ahorita les voy a dar las medidas. Obviamente está en forma horizontal, porque si no, no me cabe en la cámara, pero así es como se ve. Si se fijan, sí da como el aspecto de ser un punto revés. En 2 agujas de ancho me mide 20 centímetros y aquí está, más o menos entre 20, casi llegando a 21 centímetros. Y de largo está en y de largo son 49 centímetros. Obviamente, si ustedes lo quieren más largo, lo hacen mucho más largo. Entonces, eso ya es a consideración de cada una. Ya que hayamos tejido nuestras dos partes delanteras, vamos con la parte trasera. Quiero darles una observación. Si se fijan aquí, esta es mi parte trasera. Yo tejí primero en forma horizontal y luego vertical. Es exactamente la misma puntada, pero si a ustedes no les gusta este efecto, ustedes quieren que todo quede de manera horizontal, entonces en la parte de atrás, así como ya lo grabé en los minutos anteriores, ustedes van a montar 78 puntos para la parte trasera. Y esto tiene una medida de aproximadamente 47 centímetros de ancho. Si ustedes ya tejieron sus partes delanteras, obviamente, como lo vimos en minutos anteriores, la parte de lo alto medía 49 centímetros en las delanteras, entonces tiene que ser exactamente la misma medida en la parte de adelante y la parte de atrás. Eso significa que nuestra parte de atrás también debe de medir 49 centímetros de alto. Y para no hacer más largo este video, la parte de atrás se teje un rectángulo, igual con la misma puntada, 78 puntos en la base y de altura la misma que las partes delanteras. Para mi manga yo monté 68 puntos. La manga la verdad es que está algo aguadita. Si a ustedes no les gusta tan aguadita, entonces
reduzcan los puntos. Ahorita adelante les voy a dar la medida para que tomen una referencia. Si ustedes igual ya tienen por ahí como más o menos calculado la medida de su manga, pues usen esa medida de referencia. Aquí lo que voy a hacer es que ya que tenga la cadena, voy a insertar el otro extremo en el gancho, siempre verificando que la cadena esté derecha, que no esté chueca o torcida, porque si no, pues obviamente se va a ver todo feo al momento de tejer y les va a quedar chueco. Entonces, ya que tenga los dos extremos en el gancho, voy a tejer un punto deslizado. De esta manera vamos a tejer nuestras mangas en forma de tubo. Entonces, sí es importante que tengan bien calculada su manga. Pueden usar la misma medida que yo tengo, pero como les comento, si ustedes son de brazos más anchos o, por ejemplo, no les gusta tan ancha, entonces ustedes ya pueden acomodar la medida a su tamaño. Y vamos a continuar tejiendo todo esto por punto deslizado, así todo en forma de tubo. Aquí ya lo tengo avanzado, la verdad es que vamos a tejer exactamente con la misma puntada que venimos tejiendo. Y aquí ya tengo mi manga, ahorita les voy a dar la medida. Sí se ve un poquitito diferente la puntada en la parte de adentro y en la parte de afuera. Ustedes ya sería cuestión de que una vez que lo hayan tejido, vean qué parte les gusta más para que esa la dejen afuera. A mí me gustó más esta de afuera. Y aunque vean que en este extremo a lo mejor se ve un poquito más ancha, les prometo que no se hacen ni aumentos ni disminuciones. Toda la manga es recta. Aquí se ve diferente porque estaba tejiendo con otro gancho que al parecer eran de la misma medida, de la misma medida que estamos usando, pero parecía que el gancho no era como del mismo calibre y creo que me di cuenta ya después. Pero les digo, no se hacen ni aumentos ni disminuciones en la manga. Si ustedes lo quieren hacer está perfecto. Y aquí más o menos el ancho de la manga son aproximadamente 38 centímetros. Eso es el ancho de la manga. Como les comento, si ustedes consideran que es muy chiquita o muy ancha para su gusto, ustedes ya tendrían que hacer una prueba de resistencia y dependiendo de esta medida ya pueden o aumentar puntos o reducirlos dependiendo del gusto que ustedes quieran. De lo largo mide 45 centímetros. Esa medida también a ustedes esa consideración a su gusto, porque de hecho el suéter, como lo habrán podido ver al final del video, en algunas partes me gusta doblar la manga, en algunas otras me gusta dejarlo suelto, entonces también eso es a consideración. Ahora vamos a tejer la parte de las trenzas, pero lo vamos a hacer en un punto tunecino. Vamos a hacer nuestra cadena de base y aquí nada más ajusto. Aquí tenemos el primer punto. Vamos a tejer el que sigue, 2, 3, 4,
5 y 6. Ya que tengo mi cadena, el punto que sigue al que tengo montado, ese me lo voy a saltar y voy a tejer en el tercero, o sea, este que estoy señalando, ese no lo vamos a pelar, nos vamos al siguiente y voy a tejer una especie de punto deslizado, pero si se fijan, el punto se va a quedar en la base o se va a quedar montado en el gancho, no lo voy a tejer, se van a quedar ahí y me deben de quedar 5 puntos. Ya que tengo mis 5 puntos montados, voy a tejer una lazada y lo voy a pasar por estos 2 últimos puntos de esta manera. Ahí ya lo tejí. Nuevamente tomo una lazada y lo voy a ingresar adentro de esos 2 puntos últimos que están cerca del cabezal del gancho. Nuevamente tomo otra lazada, los 2 últimos puntos. Me quedan estos 2 y nuevamente otra lazada y lo ingreso de tal manera que me queda solo uno. Así es como se me debe de ver y se va a ver un poquito raro, pero les voy a explicar lo que va a pasar a continuación. Si se fijan, tengo estos puntos, estos 2 puntos que se ven como de manera vertical, y lo que voy a hacer es como una especie de enderezar el punto. Voy a ingresar mi gancho por adentro de este punto que se ve, les digo, de forma vertical, y voy a traer el gancho por atrás con una hebra y lo voy a jalar. Nuevamente repito, ingreso mi gancho por adentro de ese punto, traigo la hebra y si se fijan dejo mi punto montado, no lo voy a tejer, nuevamente lo hago. El último punto es el que puede ser que les cueste un poquito de trabajo, pero se ve muy pegado al penúltimo punto. De hecho, miren cómo se observa, se ven como si estuvieran los dos juntos. Voy a tomarlo y lo voy a tener que abrir un poquito más y voy a pasar la hebra por adentro de tal manera que se mira de esta forma. Nuevamente tomo lazada y voy a tejer por los 2 últimos puntos. De esta manera les sugiero igual el último punto no lo aprieten tanto para que no les cueste trabajo al momento de montar los puntos. Y lo voy haciendo de 2 en 2. Con mucho cuidado, siempre recuerden estar atentas para que no se les vaya un punto, porque si no su cuenta no les va a salir. Y aquí si se fijan ya va tomando forma, lo que en teoría hacemos es enderezar el punto. Entonces, conforme vaya avanzando su tejido se van a ir dando cuenta, pero en teoría hagan de cuenta que como que el punto está volteado, está como de perfil o de lado, y yo lo que hago al pasar esta hebra con el gancho es como enderezarla y traerlo al frente. Entonces de esa manera el punto se ve hacia enfrente, se ve como un punto jersey tejido a 2 agujas y ya solo voy a tejer ese último. Aquí tomo la última hebra, recuerden que esta cuesta un poquito de trabajo, por eso no la aprieten tanto, y tomo la hebra y voy tejiendo de 2 en 2. Aquí más adelante quiero que observen cómo es que ya una vez que tenemos un poquito más avanzado nuestro tejido, se puede apreciar mejor dónde se inserta el gancho para traer la hebra de adelante y cómo es que empieza como a tomar esa vista de un punto jersey tejido a 2 agujas. De estas tiras vamos a tejer un total de 6. Si ustedes quieren hacerlo más ancho, pueden hacerlo. Yo consideré hacerlo de esta altura, pero obviamente ustedes pueden dejar volar su imaginación y pueden tejer esta tira un poquito más ancha para simular que las trenzas están mucho más chonquis. Oigan, se me borró una parte de cómo coser el hombro, pero adelante les enseño en la manga cuál es la técnica. De todos modos, no se preocupen, en la manga les enseño la técnica, pero aquí digamos que es las 2 partes delanteras y la parte trasera. En esta parte trasera obviamente me queda un hueco, si se fijan no quedan pegados. Les voy a pasar la medida porque esta parte es pues obviamente donde está mi cuello para que no se vean solapadas, si se dice así, o que se vean encima. Y ahorita les digo la medida. La medida es de 13 centímetros, más o menos para que ustedes chequen, pero yo al final le agregué como estas 3 filas. Ahorita les voy a explicar más adelante lo que hice, pero en teoría si no le hubiera hecho estas 3 filas, mis partes delanteras hubieran quedado más o menos un hueco de 17 centímetros aproximadamente. ¿Sale? Ahorita adelante les voy a enseñar qué técnica usé para coser los 2 hombros para que no se angustien. Voy a coser mi manga, lo voy a hacer en una superficie plana. Traten de no estirar su tejido, déjenlo, vaya, con la caída natural. Obviamente acomódenlo, pero traten de no
estarlo estirando, modificando para que les quede lo más perfecto que se pueda. Y se tienen que ayudar con unos marcadores para estar marcando la parte de la axila y la parte del hombro. Aquí lo estoy ajustando. Aquí ya le puse un marcador para saber hasta qué parte debe de llegar y no tenga como complicaciones después y no me quede como chueco. Entonces lo voy a poner al final de mi manga o de mi axila. Voy a tomar esta aguja de punta curva que la consiguen en Tricot Manía. Esta aguja es buenísima porque, como verán, la aguja está, o bueno, la punta más bien está doblada. Entonces eso les va a ayudar muchísimo a que la aguja no les pique y que además no esté chocando con sus dedos. Entonces así voy a ir cosiendo. Mi primer punto va a ser cerca del marcador. Estoy cosiendo con 2 hebras como para tener una mayor fijación. Y lo que voy a hacer es, bueno, esta técnica se la copié a mi mamá, o bueno, ella es la que me enseñó. Y básicamente lo que hago es, ya que inserté mi primer punto, voy a tomar otro tramito que será como de 1 centímetro, un poquito menos, y voy a insertar mi aguja del lado contrario. Como lo podrán ver, entonces estoy tomando la última fila de mi tejido. Bueno, traten de ser lo más limpias que se puedan. O sea, si están tomando la última fila, intenten no pasar de esa línea, porque si no, obviamente, pues su parte de la costura va a quedar un poquito más sucia. Y lo que hago después es me vuelvo a regresar al punto donde inserté mi aguja. Eso es una manera de reforzar la costura. Aquí me está costando un poquito de trabajo porque siempre que uno trabaja con 2 hebras, pues le cuesta un poco de trabajo. Pero aquí ya lo tengo y voy a avanzar un poquito más. Si había hecho una separación de 1 centímetro, me voy a ir como 1,5 centímetros más y voy a insertar nuevamente a contraflujo mi aguja. Y si se fijan, ahora me voy a regresar como a la mitad. No me voy a regresar al mismo punto donde inicié. Ese es el primer punto donde inicié. Me voy a regresar a la mitad y voy a volver a insertar mi aguja a contraflujo de donde cosí anteriormente. Y voy a ir avanzando. Ahorita más adelante voy a insertar mi aguja 1 centímetro adelante. Es 1 centímetro o medio centímetro más o menos. La regreso y voy a regresar mi aguja nuevamente como medio centímetro hacia atrás. De esta manera, esta costura la verdad es que ayuda bastante a que la prenda quede mejor pegada, que no se vaya a ver como mal cosida y quede mucho más segura y mucho más pulcra a la hora de los terminados. Obviamente, si ustedes tienen otra forma de coser, está perfecto, pero esta es la que nosotros acostumbramos para realizar la costura y lo voy a hacer todo hasta el hombro. Aquí ya estoy más avanzada. De hecho, ya estoy por terminar la parte de atrás y para llegar a la axila, yo casi siempre divido las mangas en 2 partes para que mi manga quede lo más derecha y lo más limpia que se pueda. Ya que llegué a la altura de la axila, voy a coser los laterales, siempre verificando que la parte delantera y la parte trasera pues lleguen a la misma altura. Y aquí en esta parte, si ustedes son nuevas o esta parte se les complica, les queda chueco, les recomiendo que se guíen de marcadores para irlos poniendo a lo largo, para que ustedes puedan ir identificando que van derechas. Es como una especie o algo similar que hacen las costureras cuando pasan por máquina, tienen todo lleno de alfileres para que se vayan derechitas. Ustedes pueden hacer eso también. Digo, las que ya llevamos más tiempo, somos un poco más confiadas y a veces no usamos esos marcadores. Y la parte de la costura va a ser similar a la manga. Si se fijan, lo que estoy haciendo es, voy a tomar 1 centímetro, voy a avanzar y vuelvo a regresar como para fijar el punto. Así me voy a ir todo hasta llegar a la base de mi suéter. Y aquí viene la parte que más estaban esperando, seguramente es cómo voy a hacer las benditas trenzas. Pues fíjense que ya que tengamos nuestras 4 tiras que ya realizamos anteriormente, vamos a tomar 2 y 2. Obviamente, si ustedes quieren ponerle más trenzas, pues hacen más, pero por trenza serían 2 tiras, ¿sale? 2 tiras que van separadas. Y lo que voy a hacer primero es, ya que tenga mi parte delantera tejida, yo las voy a ir formando como lo están viendo. Si se fijan, en realidad lo que estoy haciendo es acomodándolas
a lo largo de la parte delantera para más o menos ir viendo cómo es que las quiero ir cosiendo o instalando. Y aquí estoy haciendo esa prueba. Aquí se pueden llevar o van a necesitar una cinta métrica para que ustedes vayan viendo tanto el ancho y el alto de las trenzas. Ahorita se los voy a explicar para que me dé a entender, pero una vez que ya haya formado mis trenzas, lo que voy a hacer es voy a tomar mi cinta métrica y voy a estar midiendo tanto el alto como el ancho. Aquí lo que estoy haciendo, o si se fijan, lo que estoy tomando como referencia es esta parte donde está el cruce de una trenza sobre otra. Esa es la medida que yo voy a usar. Aquí mide cerca como de 11 centímetros y voy a tomar ahora la medida del ancho. La medida del ancho más o menos es de 10 centímetros. Esto me va a ayudar para verificar que las trenzas miden lo mismo. Como obviamente no las estamos tejiendo a la par y las vamos a ir uniendo, sí necesitamos ver que todas y cada una de las trenzas tengan la misma medida. Ahora, en la base lo que quiero imitar es una especie de media trenza, porque pueden iniciar la trenza desde cero, desde su origen, pero a mí la verdad es que me gusta más cómo se ve como la media trenza, como si la hubiéramos empezado a tejer desde la mitad. Entonces eso es lo que yo les sugiero. También tomé la medida de en medio, que es de 4 centímetros, para que el circulito en medio también verifiquen que en las trenzas de arriba tengan exactamente la misma medida. Aquí les doy un paneo general y como podrán ver, tanto en el inicio como en la parte del hombro hay una media trenza. Entonces ahí lo que vamos a hacer es vamos a usar la medida de la mitad. Por ejemplo, si quedamos que de alto nuestra trenza mide 11 centímetros, ustedes la van a cortar a los 5.5 centímetros. Y obviamente el ancho va a ser lo mismo, o sea, 10 centímetros. En mi suéter me cupieron 3 trenzas, pero obviamente a ustedes les pueden quedar más, o si las quieren hacer más apretadas para que les queden más trenzas, lo pueden hacer. Pero si se fijan, aquí lo que hice es que una de las tiras quedó por encima de la otra completamente, no las crucé, ustedes las pueden cruzar también, eso es a decisión, pero aquí obviamente yo las estoy colocando
Y una vez que ya las medí y que ya me gustó cómo queda el resultado y veo que no quedan chuecas, las voy a comenzar a fijar con alfileres. No les recomiendo que aquí usen pasadores, usen alfileres porque lo que vamos a hacer es como coserlas y la forma en que se van a quedar exactamente donde queremos que estén con las medidas que estén y que no se muevan, sí vamos a requerir de alfileres. Entonces ya aquí más o menos les tengo como el paneo general. Ok, y aquí viene la magia. Lo que voy a hacer es voy a coser exactamente en la orilla. Si se fijan, estoy tomando el último punto y estoy pasando mi aguja exactamente por en medio del último punto. Cuando estábamos haciendo nuestro punto tunecino, ven que montamos 5 puntos. Yo estoy pasando exactamente por en medio, no por la orilla, por en medio del último punto, como lo podrán ver. Y me estoy yendo punto por punto. Sí, les puede resultar un poco tediosa esta parte, pero en esta parte sí necesitamos que quede lo más pulcro, que se tomen su tiempo para hacerlo y obviamente que se ayuden de sus agujas, porque lo que vamos a hacer es como si lo cosiéramos a máquina. Esta parte tiene un poco de relieve, entonces sí es muy importante que aquí sí pongan atención y que cosan lo mejor que se pueda. Sí hay que estirar un poquito el tejido en algunas partes para que no quede fruncido o no quede apretado. Aquí ya llegué a un cruce y si se fijan, aquí sí es importante que yo cuando esté cosiendo también atraviese no solo la hebra de abajo o bueno, la fila de abajo, sino la parte de atrás también. Ahora, para coser los bordes o las orillas de las trenzas, ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Obviamente, como estoy usando un matizado, tiene que ser exactamente el mismo color de la base. Y está muy sencillo. Realmente lo que hago es atravieso la parte de atrás con la tira de la trenza y paso mi aguja. Y de esta manera, si se fijan, nada más estoy cosiendo, no estoy haciendo ninguna puntada distinta. Estoy cosiendo lo ancho de la trenza. Me estoy enfocando en insertar la aguja en cada uno de los puntos. Recuerden que son 5 filas de ancho o lo que ustedes usen de ancho. Lo estoy haciendo en la parte superior, siempre tirando bien de la hebra para que no vaya a quedar como ese bultito. Y lo estoy haciendo obviamente con una hebra, ya casi estoy llegando a la orilla. Y ahorita que llegué a esta orilla, solo para reforzar voy a regresar haciendo la misma costura hacia el otro lado. Les digo, esto nada más es para que quede bien fija y no se nos vaya a descoser, pero básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer en los extremos de las trenzas. Realmente no es muy extraordinario o no es otra cosa diferente. Si ustedes quieren hacer otra puntada, lo pueden hacer perfectamente. El punto es que les quede bien limpiecito y que no se vea la parte de la costura. Y así voy a terminar, ya estoy llegando hasta el otro extremo. Y ya que llegué al otro extremo, obviamente nada más voy a cortar, voy a esconder la hebra y sería todo. Por último, amigas, este detalle ya es opcional. Si ustedes ya terminaron las trenzas, así lo pueden dejar perfectamente. Pero en dado caso de que, por ejemplo, este hueco del centro les haya quedado muy grande o simplemente quieren hacerle como algún detallito en la orilla de esta parte, yo se lo hice, es muy breve. Usé exactamente la misma puntada de punto deslizado por toda la orilla. Nada más que obviamente todos los puntos los monté exactamente en la orilla. Y aquí me parece que tejí como 3 filas aproximadamente. Les digo, esta parte es opcional. Yo decidí hacérsela porque me gustó cómo se vio este detalle. Pero pues ustedes inclusive pueden hacerle otra puntada. Inclusive el punto que hacen para resorte también quedaría bien. O lo pueden dejar así simplemente sin nada. Está perfecto. Yo lo hice por ese motivo. Y también para pulir la parte de las orillas de las partes delanteras. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver hasta el final y pues alguna duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Gracias por ver. Hasta luego.